Mario Vargas Llosa, dicen algunos, se molesta mucho cuando se habla de José María Arguedas como el mayor escritor peruano. Porque cuando se habla de Vargas Llosa se dice con justicia el mayor escritor vivo del Perú. Pero si consideramos vivos y muertos, habría que pensar en algunos otros, sobre todo en José María Arguedas, un hombre que lo hizo cambiar a uno en su mirada al Perú. Yo, como testigo y como lector, puedo decir que cambié mi mirada respecto del Perú leyendo a Arguedas. Yo tenía un concepto completamente distinto. Arguedas me lo hizo cambiar. Hay escritores que a uno lo hacen gozar, pero con Arguedas uno cambia para siempre. Y Arguedas se mató un día de 1967 con un tiro en la sien. Y siempre dijimos ¿por qué? Y nunca pudimos responder por qué. Y eso es uno de los grandes dramas del Perú. Mariela Patriu indaga en él. Máximo Damián Guamani encabezó el cortejo fúnebre del suicida. José María Arguedas, el amigo, le había pedido en una carta escrita antes de jalar el gatillo que el día de su entierro sonaran las notas de la agonía del danzante de tijeras. La agonía de Arguedas duró 5 días, la última de sus agonías, porque la primera y más honda lo acompañó desde muy temprano. José María Arguedas deseó la muerte desde niño. Las confesiones salidas de su propia boca así lo demuestran. A los 7 años, el abuso y la falta de amor anticiparon el desencanto. Cuando se disparó en la sien, el 28 de noviembre de 1969, llevaba ya más de medio siglo añorando una paz que este mundo no podía ofrecerle. Voy a hacerles una confesión un poco curiosa. Yo soy hechura de mi madrastra. Mi madre murió cuando yo tenía 2 años y medio. Mi padre se casó en segundas nupcias con una mujer que tenía 3 hijos. Yo era el menor y como era muy pequeño, me dejó en la casa de mi madrastra, que era dueña de la mitad de un pueblo. Tenía mucha servidumbre indígena y el tradicional menosprecio e ignorancia de lo que era un indio. Y como a mí me tenía tanto desprecio y tanto rencor como a los indios, decidió que yo debía vivir con ellos en la cocina, comer y dormir allí. La madrastra se llamaba Grimanesa y ocultaba al padre, que viajaba constantemente, los maltratos de los que el niño era víctima. La cama del pequeño José María era una batea para amasar pan con unos pellejos y frazadas sucias. Cuando mi padre volvía a casa, me limpiaban un poco la ropa y me llevaban al comedor. Cuando se iba, yo volvía a la batea, a los piojos y a los indios, recordó el escritor una vez en 1965. Es un personaje que describe en sus obras su depresión, sus vivencias melancólicas y sobre todo en sus diarios del zorro de arriba y del zorro de abajo, describe muy detenidamente sus últimos meses, ¿no? Todos sus síntomas depresivos, su ideación suicida recurrente, sus planes, incluso sus planes para el suicidio, ¿no? Cómo pensaba suicidarse, dónde,
cuándo, y estos diarios llegan hasta el mismo día en que se dispara un tiro en la sien. El psiquiatra Santiago Stucchi ha estudiado la historia de Arguedas como un caso clínico. La depresión del artista, del escritor sensible hasta el desgarro, es hoy motivo de estudios post-mortem 33 años después de pasada la página. Los recuerdos de una niñez torturante son fundamentales en el análisis. Arguedas sufrió a una madre postiza y a un hermanastro 13 años mayor que él. Pablo Pacheco, la encarnación del gamonal abusivo y cruel. Una anécdota sufrida a los 7 años por Arguedas y rememorada durante un encuentro de escritores es el ejemplo perfecto. Me quitó el plato de la mano y me lo tiró a la cara. Y me dijo, no vales ni lo que comes, que es una cosa que se suele decir muy fácilmente. Yo salí de la casa, atravesé un pequeño riachuelo. Al otro lado había un excelente campo de maíz. Me tiré boca abajo en el maíz y pedí a Dios que me mandara la muerte. De allí nace, según algunos, el conflicto que atormentaba tanto a Arguedas. El no saberse parte de nada, el sentirse un indio adoptado y un blanco expulsado por sus congéneres, siempre al margen de todo y de todos, añorando el consuelo indígena como bálsamo que los salvó alguna vez. Le dolía mucho el Perú, evidentemente le dolía el Perú, este Perú dividido, ese Perú de todas las sangres que él llama, pero eran todas las sangres encontradas, eso es lo que a él le dolía. Esas sangres no se encontraban unas con otras, él mismo no encontraba su sangre junto a la de otros. Tal vez o sea, él era un hombre del Ande, pero era un hombre del Ande no total, sin embargo adoraba el Ande y se sentía que no pertenecía en forma total al Ande. Francisco Igartua fue uno de los grandes amigos de Arguedas. Recibió una de las cartas que dejó el escritor un día antes de matarse. Yo estoy totalmente agotado por 26 años de una neurosis aguda. Tú has de comprenderme. Recibe mi admiración y un fuerte abrazo de